Audiolibro Edad de Oportunidad, una guía bíblica para educar a los adolescentes. Capítulo 7. Hay una guerra allí afuera. Ocurrió inesperadamente, como suele pasar. Me dijo con indecisión que necesitaba hablar conmigo de algo. Me dijo que se trataba de la escuela, que estaba en problemas. Era obvio que estaba muy preocupada por lo que tenía que decirme. Mi corazón ya estaba latiendo a prisa, inclusive cuando estaba introduciendo el tema. ¿Qué ha hecho? ¿Qué tan serio era? ¿Desde cuándo había estado pasando? ¿Qué era lo que estaba a punto de escuchar? La invité a sentarse conmigo para platicar. Con la cabeza inclinada, como un intento de evitar el contacto visual, me entregó una hoja de papel arrugada. Me dijo: me descubrieron en la clase de inglés dándome esa nota a Samantha. El maestro se enojó mucho cuando la leyó y nos envió de inmediato a la oficina de la señora Long, la directora de la escuela. La señora Long me dijo que tenía que enseñarte la nota hoy, luego quería verte mañana, luego decidiría qué hará con nosotros. No había leído la nota, pero mi mente de nuevo ya se había adelantado al tomarla entre mis manos. Se trataba de mi bebé. Nunca antes había estado en problemas, nunca se había comportado faltando al respeto a la autoridad. Sentí que se hacía añicos mi mundo idílico y mi perspectiva idealizada de mi hija. Desarrollé el papel y comencé a leer su contenido. Era descaradamente ofensivo, era irrespetuoso a la autoridad, usaba lenguaje que no podía creer que estuviera en la mente de mi pequeña, mucho menos que estuviera circulando en el salón de una escuela cristiana. Me sentí ruborizado con una combinación volátil de enojo, dolor y vergüenza. Me sentía enojado de que ella se atreviera a ser tan descaradamente rebelde e insensible. Le habíamos enseñado fielmente en la verdad. ¿Esta era la manera como nos iba a pagar? ¿Cómo se había atrevido? Al mismo tiempo sentía dolor. Acababa de morir de pronto un mundo sencillo, dulce y sin complaciones. Todo había acabado. Ya no era la niña inocente, pequeña, subiéndose a las piernas de papá, suplicando que le lean un cuento. Ya no era la niña juguetona que se alejaba gritando al tratar de escapar por el pasillo de las cosquillas que le hacía papá. Deseaba de nuevo ese mundo. Deseaba tener el poder para regresar a el reloj. No quería tener que educar a la persona que había escrito la nota. Quería que regresara mi pequeña. No obstante, había una tercera cosa que sentía: vergüenza. Era muy conocido en la comunidad cristiana, era pastor, maestro de seminario y consejero. Daba conferencias acerca de la familia cristiana y la educación de los hijos. ¿Qué pensaría la gente de mí ahora? ¡Qué experto! ¡Qué ejemplo! Estaba lleno de autocompasión. Me preguntaba qué había pensado la administración de la escuela cuando recibieron la nota. Me preguntaba qué habían pensado de mí. Leía y releía la nota mientras ella estaba sentada allí. No podía llegar a creer que ella la había escrito. Le pregunté de nuevo si realmente ella le había escrito. Creo que tenía la esperanza de que me dijera que no lo había hecho y que estaba encubriendo a alguien más, pero sí la había escrito. Sus palabras habían venido de su mente y fueron escritas por su pluma. Había escrito exactamente lo que deseaba decirle a su amiga. No había alguna confusión. También me preguntaba si esto era la punta del iceberg. ¿En qué cosas ella estaba metida que yo no sabía? ¿Qué lenguaje usaba con sus amigas que ni se le ocurriría usar en la casa? ¿Con quién estaba andando en la escuela? ¿Qué tan malo era su grupo? ¿A dónde había ido? ¿Qué más había hecho que pronto nos enteraríamos que vendría a destrozar aún más la imagen de la niña que tendríamos en nuestros corazones? Me sentí en un conflicto. Quería saberlo todo. No obstante, tenía miedo de preguntar por temor a lo que podría escuchar. No sé cuántos minutos pasaron, pero mis pensamientos fueron interrumpidos cuando me dijo: papá, ¿te vas a sentar allí nada más mirándome la nota? ¿No vas a decir algo? Dije con emoción: ahora mismo no sé qué decir. Continué preguntándole si habría algo más que debía saber.
Debido a este tipo de situaciones, lo impredecible que son los años de la adolescencia y la lucha de nuestro propio corazón al enfrentarlos, es que los padres necesitamos un conjunto de metas bíblicas que funcionen como barreras de contención para mantenernos en el camino que Él quiere que andemos. Estas situaciones pueden ser recibidas como momentos de oportunidad dados soberanamente para pastorear los corazones que Dios ha puesto en nuestros adolescentes, o pueden convertirse en momentos en que se les establezca una cuña de distancia y enojo aún más profunda entre nosotros y nuestros hijos adolescentes. No podemos esperar para decidir qué hacer cuando estos momentos vengan de repente sobre nosotros. No podemos pensar que cuando el momento esté tenso y las emociones elevadas, seremos capaces de pensar clara, bíblica y concretamente. No podemos tener la expectativa de establecer metas a largo plazo cuando estamos lidiando con los sentimientos poderosos de tristeza y desánimo. Tenemos que entrar a estos momentos con compromiso preestablecido con un conjunto concreto de metas. El no hacerlo nos pondrá lejos de cumplir las cosas buenas que son posibles cuando Dios nos habilita para convertir una situación pecaminosa en una oportunidad de redención. Quiero usar esta situación con mi hija como un contexto de la vida real para discutir 5 metas fundamentales para educar a los adolescentes. Pero permítame primero señalar cuál no debe ser nuestra meta. Regulando el comportamiento. Me temo que la mayoría de los padres de adolescentes tienen como meta más básica la regulación de comportamiento de sus hijos. Le temen a los 3 grandes vicios de los años de la adolescencia: drogas, alcohol y sexo, y deserción de la escuela. Quieren hacer cualquier cosa que evite que esto ocurra. Por lo tanto, buscan maneras de controlar el comportamiento de sus adolescentes. Hacen lo que sea necesario para mantener el control de sus decisiones y actividades. Pasan mucho de su tiempo haciendo trabajo de detectives. Parecen más policías que padres. Buscan motivar a través del sentimiento de culpa. Después de lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo agradeces? ¿O qué piensas que siente el Señor cuando ve lo que haces? A través del miedo. ¿Sabes qué enfermedades puedes contraer allí? O, si haces eso, no sé cómo voy a reaccionar. O a través de la manipulación. Si tú estarías mucho más dispuesto a darte el carro. O haremos un trato contigo. Si tú haces tal cosa, nosotros te daremos esto para ti. Como padres, necesitamos confesar el temor que nos causa tratar de hacer la obra de Dios. En nuestra imposición de culpa, nuestro infundir el temor y nuestro control por la manipulación puede ser que estemos tratando de producir lo que solo Dios puede producir al obrar para cambiar el corazón de nuestros adolescentes. Lo que necesitamos hacer es confiar en su obra al buscar ser, en fe sosegada, instrumentos de cambio en sus manos redentoras. En el mejor de los casos, controlar el comportamiento de un adolescente cuyo corazón no está sometido a Dios. Es una victoria a corto plazo. Seguramente en el momento en que esté fuera de nuestro sistema de control, comenzará a actuar de manera más consistente con los verdaderos pensamientos y motivos de su corazón. Ya no hará lo que es correcto, porque lo correcto que hacía había sido forzado sobre él por el control externo paterno. Su corazón nunca había cambiado. Vemos esto vez tras vez cuando los adolescentes se van a la universidad y parecen tirar todo por lo que aprendieron en sus hogares cristianos. Colosenses capítulo 2 versículos 20 al 23 nos advierte en contra de esta estrategia de control de comportamiento. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los movimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
El acercamiento del tipo de reglas y regulaciones que se enfoca en mantener al adolescente fuera de problemas, al final de cuentas falla porque no trabaja con el corazón, como lo declara Pablo tan poderosamente. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que quiere decir es que no lidian con la fuente del mal comportamiento de una persona, es decir, los deseos pecaminosos del corazón. Pedro dice que la corrupción en el mundo es causada por los deseos malos, segunda de Pedro 1:4. Tenemos que trabajar al nivel de los deseos de los corazones de nuestros adolescentes o ganaremos muchas batallas, pero al final de cuentas perderemos la guerra. No es suficiente ser detectives, carceleros y jueces. Debemos ser pastores del corazón de nuestros hijos con el tipo de cuidado fiel y atento que recibimos de nuestro Padre Celestial. Los padres que tienen un modelo pastoral de la paternidad harán mucho más que entregar una lista de regulaciones e imponer castigos cuando las regulaciones son quebrantadas. Los padres pastores serán amigables con sus adolescentes, sondearán y examinarán, involucrarán a sus adolescentes en discusiones provocativas. No estarán dispuestos a vivir con distanciamiento, con evasivas y silencio. No permitirán que los adolescentes establezcan la pauta para la relación. En tiempos de problemas tendrán discusiones en vez de exámenes cruzados. No estarán allí simplemente para demostrar que el muchacho estaba equivocado y para anunciar el castigo. Buscarán exponer los verdaderos pensamientos y motivos del corazón de sus adolescentes al hacer preguntas que revelen el corazón. ¿Qué estabas pensando y sintiendo en ese momento? ¿Por qué era eso tan importante para ti? ¿Qué querías lograr cuando hiciste eso? ¿Qué fue lo más importante para ti en ese momento? ¿Qué temías en esa situación? ¿Qué era lo que tratabas de obtener? ¿Por qué te enojaste tanto? Si pudieran regresar a decir algo de manera diferente, ¿qué cambiarías? Ayudarán a su adolescente a mirarse en el espejo fiel de la palabra de Dios, que es capaz de exponer y juzgar el corazón. Y harán todo esto en un espíritu de amor paciente, amable, manso, perdonador, tolerante y paciente. Al hacerlo así, encarnarán el amor de Cristo, quien es el gran pastor del alma de sus adolescentes. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, nos da una descripción maravillosa de las actitudes que necesitan moldear los encuentros de ministerio que tengamos con nuestros adolescentes. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Los padres que se acercan a sus adolescentes con estas actitudes del corazón demostrarán la presencia de aquel que verdaderamente está siempre presente y es ilimitado en su amor redentor. Él, el gran transformador de los corazones, los usará como instrumentos en sus manos restauradoras. ¿Cuán diferente es esto comparado con el enojo ansioso, control temeroso y manipulación desesperada que muchos padres ejercitan intentando hacer que sus adolescentes hagan lo que es correcto? Santiago dice que este enojo no obra la justicia de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 20. Los intentos de control, aunque aparenten estar bien, realmente estorban lo que el Señor está haciendo en la vida de tus adolescentes. Ezequiel declara el plan de Dios muy claramente, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ezequiel capítulo 14, versículo 5. Dios dice, en esto estoy trabajando, en reconquistar los corazones de mi pueblo para que me sirvan a mí nada más. ¿Podemos tener una meta menor que esta al estar educando a nuestros adolescentes? Debemos esforzarnos para ver los ídolos fundamentales del corazón que moldean nuestro comportamiento. Serán expuestos cuando el Espíritu obre a través de nosotros para alumbrar la vida del adolescente con la luz de la Escritura.
Todo lo que hacemos con nuestros adolescentes, desde el encuentro casual hasta los momentos de crisis, debe ser forjado por un compromiso básico con el cambio de corazón. Este pastoreo paternal del corazón puede ser resumido en 5 metas fundamentales que ofrecen una guía práctica para todo lo que hacemos con nuestros adolescentes. Estas metas serán el tema de discusión de este y los próximos 4 capítulos. Meta número 1. Enfocarse en la lucha espiritual. La vida de los adolescentes tiende a ser dominada por la preocupación por el mundo que puede ser visto, tocado y saboreado. Se inquietan hasta las lágrimas por cómo se ven. Anhelan ser aceptados por sus coetáneos. Guardan sus cosas celosamente. Hablan en términos dramáticos acerca de lo que les parece bello o es atractivo para ellos. Se desmoronan cuando alguien hace burla de su ropa. Se angustian con tan solo pensar en un posible rechazo. Los adolescentes tienden a ser intensamente materialistas, es decir, se enfocan en el mundo físico. A menudo les parece irreal el mundo espiritual, que es invisible y más importante. Los adolescentes tienden a creer 2 mentiras mortales. La primera es que el mundo material es más real que el espiritual. No es de sorprenderse que la felicidad presente física y personal parezca más importante que la bendición eterna. Segundo, tienden a creer en la permanencia del mundo físico. No les parece que es pasajero, les parece que siempre está allí y les parece que está en donde quiera que vaya. Qué diferente es esto desde la perspectiva bíblica. Asaf en el Salmo 73 dice que la prosperidad del malo es como un sueño. ¡Qué análisis tan poderoso! Un sueño parece ser real, sin embargo, no lo es. Termina en el momento en que el cuerpo despierta. Los bienes terrenales que una persona adquiere son pasajeros, inclusive cuando se les están multiplicando. El mundo físico está destinado a perecer. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo dice de esta manera: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está interesado en lo que no se ve, está enfocado en lo espiritual, no está invirtiéndose a sí mismo en el mundo material y físico. ¿Por qué? Simplemente porque es temporal. Cristo dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16:26. Juan nos advierte en su primera epístola a no amar al mundo ni nada que esté en el mundo. 1 Juan 2:15. Este tema está por todas partes en la Escritura. El sabio vive por lo que no se puede ver. El necio vive para construir otro granero para almacenar lo que perece y es inútil en el mundo venidero. El sabio anhela la bendición espiritual. El necio desea la recompensa física. El sabio mira hacia la eternidad, el necio vive para el momento. Los adolescentes no solo tienden a vivir con un enfoque en lo físico, minimizando o pasando por alto la importancia del mundo espiritual, sino también tienden a vivir con una mentalidad de tiempos de paz. En tiempos de paz la gente se entrega a los lujos, diversión y placer, se enfocan en sus deseos y anhelos. Sin embargo, en los tiempos de guerra la gente vive con otro enfoque. La fábrica que produce sistemas de sonido de lujo se convierte en productora de equipo electrónico para la batalla. La línea de ensamble que producía automóviles de lujo comienza a producir tanques de guerra. Los jóvenes van a un entrenamiento militar en vez de ir a la escuela. La guerra demanda que se enfoquen no solo en los soldados profesionales, sino también en la sociedad entera. Aquí está el punto. La Escritura dice que la vida es una guerra. Como le he dicho muchas veces a mis hijos, hay una guerra allá afuera. Se está peleando en el territorio de tu corazón. El motivo es el control de tu corazón.
Cada situación que enfrentas hoy es una escaramuza de la guerra. Ten cuidado, sé consciente de la guerra. No olvides que hay un enemigo astuto quien está afuera para engañar, dividir y destruir. Ve afuera sabiendo que para ganar debes luchar. No te debes relajar, no te debes olvidar de esto. No es posible exagerar en decirle esto a nuestros adolescentes o a nosotros mismos. La gente sabia, madura y piadosa vive consciente de lo espiritual. Lo ven en cada decisión de la vida. Nunca ven la vida debajo del sol. Ver Eclesiastés. Ven las implicaciones espirituales en todo lo que hacen, en cada situación en la que se encuentran. Ese es el propósito que debemos tener de producir en nuestros adolescentes. Para lograrlo, nosotros mismos debemos tener una mentalidad espiritual, debemos vivir conscientes de la guerra. Hay dos cosas que evitan que enseñemos a nuestros hijos a enfrentar y pelear en la lucha espiritual. Primero, tenemos una tendencia a estar más preocupados por el mundo de lo que se ve que por lo que no se ve, especialmente cuando se trata de nuestros adolescentes. Nos enojamos más porque hayan perdido su trabajo o por algo que afectará sus estudios en el futuro que por los asuntos espirituales internos que Dios está revelando en ese momento. Nos preocupamos más por las calificaciones bajas en la boleta que por lo que esas calificaciones revelan de la condición espiritual de nuestro hijo. Nos enojamos porque el cuarto es un desorden caótico de ropa sucia y no vemos el corazón que está detrás del desorden. Nos enojamos por la bolladura en el carro y nos alborotamos mucho más por el daño físico que por el daño espiritual que puede estar ocurriendo al mismo tiempo en la vida del adolescente. Le decimos que su ropa se ve ridícula o nos quejamos de que haya tomado la última leche y que su música nos vuelve locos. Todo esto mientras pasamos por alto lo que realmente es de importancia eterna. Debido a esto, no aprovechamos las oportunidades diarias para recordar a nuestros adolescentes la lucha espiritual presente en cada situación de este mundo caído. Si es que vamos a producir adolescentes que están involucrados en la lucha espiritual, necesitamos comenzar preguntándonos qué es realmente importante para nosotros. Por las cosas que nos preocupan y la manera como resolvemos los problemas, ¿estamos demostrando lo opuesto de lo que profesamos creer? ¿Son conscientes nuestras vidas con lo que decimos que queremos producir en nuestros adolescentes? La segunda cosa que nos estorba al tratar de abrir los ojos de nuestros adolescentes a la lucha espiritual es un mal entendimiento cultural. Nuestra cultura cristiana ha tendido a mal entender la lucha espiritual. Tendemos a pensar sin ella como el extremo más raro de las cosas espirituales. Siguiendo el pensamiento mayoritario de los cristianos, si la lucha espiritual se representara en una película, la película tendría que ser producida por Steven Spielberg con un libreto escrito por Stephen King. La lucha espiritual nos hace pensar en posesión demoníaca, demostraciones horribles de control satánico y exorcismos dramáticos. Pero la escritura presenta la guerra espiritual no como el extremo violento y raro de la vida cristiana, sino como lo que la vida cristiana es en realidad. Cuando Pablo presenta el tema de la guerra espiritual al final de su carta en los Efesios, no está cambiando el tema para hablar del lado oscuro de la espiritualidad. Está haciendo algo muy diferente. Está resumiendo todo lo que ha sido hasta ese punto. ¿En dónde ocurre la guerra espiritual? En el cuerpo de Cristo, en la relación matrimonial, en la relación entre padres e hijos, entre los esclavos y los amos, y cada lugar de la cultura a nuestro alrededor. Nuestros adolescentes necesitan aprender a pelear la guerra y a usar el equipo de batalla que el Señor ha provisto. La descripción de Pablo necesita moldear la manera en la que pensamos acerca de cada día de la lucha en cada situación. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si nuestros adolescentes van a permanecer firmes en la lucha espiritual, necesitan saber que existe un mundo espiritual en el que se lleva a cabo la guerra. Necesitan saber quién es el enemigo y quién no es el enemigo. Necesitan conocer las armas de esta guerra y cómo usarlas. Y necesitan saber cómo es la victoria en la vida diaria. Esto es vital porque la guerra espiritual no solo ocurre donde vivimos, sino es lo que vivimos. Por eso Pablo lo resume en una epístola a los Efesios de esta manera. No quiere que pensemos horizontalmente en todas estas situaciones y relaciones. Quiere que nos demos cuenta de que hay muchas dramáticas verticales ocurriendo en todas estas situaciones. Así que nos dice que estemos alertas a las acechanzas del diablo, que permanezcamos firmes en el poder del Señor, que nos vistamos de toda la armadura de Dios y que oremos. Existe una guerra allí afuera. No es un aspecto de la vida cristiana, es la vida cristiana misma. Tristemente, la mayoría de los padres, debido a que han adoptado el mal entendimiento cultural, no le recuerdan constantemente a sus adolescentes acerca de la batalla, ni los preparan para las victorias diarias que puedan ser experimentadas como hijos de Dios. Nuestra meta es criar hijos que vivan muy atentos al mundo espiritual. Deseamos ser usados por Dios para producir adultos jóvenes que entiendan las implicaciones espirituales de todo lo que hagan. Nuestra meta es producir hijos que existan en el mundo de lo que se ve, pero vivan por lo que no puede ser visto, tocado o saboreado. Cualidades de un guerrero espiritual. ¿Qué apariencia tiene un adolescente que entiende y participa en la lucha espiritual? Permítanme listar varias cualidades que serían parte de su vida. Primero, tendrá un temor de Dios genuino e interno. Ese es el fundamento de una vida espiritual. El temor de Dios es el principio de una vida verdaderamente sabia. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El necio no tiene temor de Dios en su corazón, por lo tanto vive por lo que pueda traer el momento y por lo que sus ojos puedan ver. ¿Qué es el temor de Dios? Es el motivador indiscutible de la persona espiritual. Dios, su presencia, su voluntad y su gloria son la razón por la persona espiritual para hacer lo que hace. Tiene una motivación única en su vida, vivir la vida para agradar a su Señor. No vive para su propio placer o el placer de otros. No vive por aquello que puede poseer. Hace lo que hace porque Dios existe y ha hablado. Este es el único sistema de guía en su existencia. No hace lo que hace porque alguien está observando o por temor a las consecuencias, sino al fin de cuentas por un amor y reverencia profunda y adoradora a Dios. El pensamiento de desobedecer a sabiendas al propósito de Dios es impensable para estas personas. Esto es lo único que mantendrá puros a nuestros adolescentes en los tiempos de tentación cuando no estamos cerca y la presión esté sobre ellos para salirse de los límites establecidos por Dios. Segundo, además del temor de Dios, pero que está directamente relacionado con él, tenemos la sumisión a la autoridad. Una de las cosas tristes que escucho decir a los padres es: Paul, por favor, tienes que esperar que los adolescentes se rebelen. Sencillamente es parte del crecimiento. No creo que alguna vez debamos esperar casualmente o aceptar la rebelión de alguien. Siempre está mal y siempre es peligrosa. Si una persona teme a Dios, será sumisa a las autoridades que Dios ha puesto en su vida.
Una persona que no hace caso a la autoridad, habla en contra de la autoridad o busca esquivar a las autoridades en su vida, no está aprovechando, o que busca esquivar las autoridades de su vida, no está aprovechando la ayuda divina para pelear la batalla espiritual. Dios ha puesto a las autoridades en nuestras vidas para restringir el pecado. Una persona que tiene conciencia de su pecado y que desea vivir piadosamente no se irritará en contra de la autoridad, sino que la apreciará y se someterá a ella. Ese es el espíritu que deseamos ver en nuestros adolescentes. Algo no anda bien cuando un adolescente ve a la autoridad como algo negativo o punitivo. Nuestra meta es enseñar a nuestros adolescentes a admitir su necesidad de la autoridad ordenada por Dios y la importancia de su sumisión voluntaria a ella. Lo que queremos es que crezcan para ver a las figuras de autoridad en sus vidas como instrumentos de ayuda, dirección, protección y restricción amorosamente dados por un Dios que conoce sus corazones y la naturaleza de su lucha en este mundo caído. Al final de cuentas, queremos que digan, mis autoridades son algo que necesito, deseo y por lo que estoy agradecido a Dios por haberlo puesto en mi vida. Esta meta puede parecer algo irreal por dos razones. Primero, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a aceptar reacciones negativas por parte de nuestros adolescentes que nos sorprende cuando responden con aceptación, respeto y obediencia voluntaria. En vez de esperar el respeto y estar angustiado en medio de la rebelión, hemos sucumbido ante la creencia cultural de que la rebelión es la norma aceptable en los años de la adolescencia. Segundo, para muchos de nosotros esta meta suena como algo muy difícil de alcanzar, porque no peleamos ni ganamos estas luchas esenciales de autoridad cuando nuestros hijos eran pequeños. Pasamos demasiado tiempo complaciendo sus demandas y permitiendo su mal comportamiento. Explicábamos su rebelión diciendo que están en la dentición, que estaban muy cansados o que estaban tratando de llamar la atención. Ahora que nuestros hijos son adolescentes, no tienen un corazón de apreciación por nuestra autoridad. No ven la necesidad de someterse a ella. No entienden por qué no estamos excusando su rebelión como solíamos hacerlo y por qué ahora les estorbamos el paso. Como adolescentes, ahora se ponen demasiado voluntariosos cuando tratamos de ejercer nuestra autoridad paterna. Como padres necesitamos entender que la rebelión en contra de la autoridad paterna nunca está bien, a ninguna edad. El rechazo de la autoridad paterna es un rechazo de la autoridad de Dios. Y el rechazo de la autoridad de Dios, de hecho, es reclamar su autoridad como nuestra, en un intento de ser Dios. Ya sea que tus adolescentes se den cuenta o no, lo que está en juego no podría ser más serio. Tercero, la siguiente cualidad de una persona involucrada en la guerra espiritual se discute literalmente en el libro de Proverbios. Es la separación de los malos. Permítame decirlo en términos positivos. El adolescente que tema a Dios desearía estar con otros adolescentes que teman a Dios. Es cierto que una persona se conoce por la compañía con la que anda. Si un adolescente está en serio en su deseo de participar en la guerra espiritual, si está seriamente buscando vivir una vida agradable al Señor y si está viviendo en una sumisión voluntaria a las autoridades en su vida, entonces él deseará pasar su tiempo con gente que comparta sus valores. Los adolescentes rebeldes no les serán atractivos. Los adolescentes que no tienen deseo por las cosas espirituales no le atraerán. En vez de eso, en donde quiera que esté, instintivamente buscará a aquellos que tienen un corazón para Dios. Se sentirá extrañamente fuera de lugar con muchachos que no tienen interés en las cosas que Dios dice que son las más importantes. Cuarto, es imposible participar en la batalla espiritual si no tienes la habilidad de pensar acerca de tu fe y aplicarla en las situaciones de la vida. Lo que un adolescente necesita, si es que va a vivir una vida que honra a Dios, es un conocimiento sólido de la Escritura que le permita aplicar sus mandamientos, principios y perspectivas a muchas situaciones distintas que surgen en la vida diaria. Necesita ser más que una persona que adquiera conocimiento bíblico.
Necesitas ser una persona que sea capaz de acercarse a la vida con sabiduría bíblica. Estoy convencido de que muchos adolescentes no están listos para la batalla espiritual porque nunca se les ha enseñado a pensar bíblicamente. Han estado en la escuela dominical, por lo tanto saben todas las historias bíblicas y han memorizado todos los pasajes favoritos de la Biblia. Pero todo esto no son más que datos bíblicos aislados sin conexión para ellos. No han sido entretejidos en una perspectiva bíblica distintiva y consistente con respecto a la vida. La Biblia no forma parte de la manera de pensar de estos adolescentes. Para ellos es un libro de historias moralistas. Es un libro de qué se debe y qué no se debe hacer. El resultado es que, aunque tienen bastante conocimiento bíblico, tienen muy poca sabiduría bíblica. No tienen una perspectiva bíblica útil y funcional de la vida que evite que vivan neciamente. Debemos disciplinar a nuestros hijos a pensar bíblicamente e interpretar todos los eventos de la vida desde una perspectiva bíblica. Debemos enseñarles siempre a preguntar cómo puede la Biblia ayudarles a entender cualquier cosa que estén considerando. Deben aprender a verse a sí mismos, la vida, las relaciones, las posesiones, la moralidad, el entretenimiento, el gobierno, el aprendizaje, el conocimiento, matrimonio, familia, el pasado, el futuro, el amor, el odio, carácter, madurez, lo correcto, incorrecto, lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso, y todo lo demás que se encuentran en la vida desde el punto de vista de la Escritura. La meta es que este punto de vista consistentemente bíblico les habilite a reconocer lo que es sabio pensar y hacer en cada situación. No lograremos esto por medio de gritarles órdenes. Esto requiere tiempo, paciencia y amor. También asume que hemos separado tiempo para pensar el asunto nosotros mismos. No podemos ser mentores de nuestros hijos en algo que nosotros no hemos hecho. Quinto, la última pieza de esta meta de enfocarse en la batalla espiritual es la conciencia bíblica de uno mismo. Tal vez esto es obvio, pero los adolescentes no tienden a ser muy conscientes de sí mismos. Están muy conscientes de cómo responden los demás hacia ellos. Se enfocan en su apariencia y sus sentimientos, pero tienden a carecer de lo esencial de la conciencia desde la perspectiva bíblica. Una conciencia del corazón. Esto se demuestra poderosamente cuando un padre señala alguna actitud incorrecta en el adolescente. Muy a menudo los adolescentes responden heridos, sintiendo que han sido acusados falsamente o que han sido señalados equivocadamente. Queremos ser usados por Dios para producir adolescentes que puedan examinarse regularmente en el espejo perfecto de la palabra de Dios y que puedan aceptar humildemente lo que se les revela allí. Un adolescente que tiene una visión exacta de sí mismo no solo responderá bien a la ayuda de sus padres, sino que tendrá la iniciativa de buscarla. Estará consciente de su debilidad espiritual y recibirá con agrado los recursos que Dios le ha puesto en la vida. No buscará excusas ni se defenderá, discutirá o echará la culpa a otro cuando le sea señalado su mal proceder. No tendrá más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, Romanos 12:3. Puede sonar como algo increíble, pero esto es verdadero. Muchos adolescentes no toman medidas protectoras en contra del pecado. Huye de las pasiones de la juventud, porque creen que son mucho más fuertes y más maduros de lo que son en realidad. En verdad, creen que pueden jugar con fuego sin quemarse. Inclusive cuando se queman por sus decisiones y comportamiento, su perspectiva incorrecta de sí mismos los lleva a concluir que ocurrió por culpa de otros o por culpa de las circunstancias. Cuán importante es que aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da para sostener el espejo de su palabra enfrente de nuestros adolescentes para que comiencen a verse como son en realidad. Muy a menudo, en los momentos que sus corazones son revelados, nuestro propio enojo y frustración causa que los golpeemos con palabras y que repartamos castigos severos. Nos olvidamos de que funcionamos como los instrumentos de Dios. Y entonces nuestra ira solo deja a nuestros hijos más a la defensiva, más cerrados y más autoengañados.
¿Qué significa estar bíblicamente consciente de uno mismo? Significa que el adolescente vivirá con un conocimiento correcto de los temas personales de la debilidad, la tentación y el pecado. Todos pecamos, no obstante, no todos pecamos de la misma manera. Tienden a haber ciertos temas en nuestras luchas con el pecado. El adolescente alerta espiritualmente sabe en dónde es susceptible a la tentación y ese conocimiento le ayuda a tomar medidas protectoras en contra de ello. Un domingo, al ir en camino a la iglesia, inadvertidamente pasé sobre un bache grande. Cuando el carro dejó de balancearse, mi esposa dijo que estaba confundida. Le pregunté por qué. Dijo que no entendía cómo domingo tras domingo pasaba por el mismo bache. Todas las semanas estaba en el mismo lugar. El camino tenía otro carril. ¿Cómo era que no me anticipaba y evitaba ese bache? Los adolescentes a menudo pasarán sobre el mismo bache espiritual vez tras vez debido a su ceguera en los temas de su corazón. Una de las cosas más útiles que espiritualmente podemos hacer por ellos es ayudarlos a ver con anticipación el camino de la vida, viendo dónde les puede golpear la tentación y enseñándoles cómo evitarla. A medida que hagamos esto, ellos crecerán en conciencia de sí mismos y en su apreciación por la misericordia y gracia del Señor que les ayuda en el tiempo de necesidad. También comenzarán a ver a sus padres como jueces y carceleros, sino como los recursos provistos por Dios para ayudarles a pelear en las batallas más importantes de la vida. En tiempos de lucha y fracaso necesitamos hacer más que pronunciar juicios acerca de lo que está mal e imponer el castigo. Necesitamos hablar, discutir, preguntar, evaluar, involucrarnos e interactuar con nuestros adolescentes, esperando que Dios usará estos momentos de oportunidad para abrir sus ojos un poco más con respecto a lo que en realidad son y a su constante necesidad de Cristo. Aquella noche, cuando agarré la nota horrible escrita por mi hija, era importante mantener en la mente esta primera meta. Esta era una oportunidad maravillosa ordenada por Dios para hablar con ella acerca de la naturaleza de la batalla espiritual. Sin embargo, ese es el tipo de momento cuando usualmente los padres le dicen a los adolescentes cuán abrumados están, cuán avergonzados están de ellos, como a ellos nunca se les hubiera ocurrido hacer semejantes cosas cuando eran jóvenes. Como no pueden creer que así es como los adolescentes les pagan después de todo lo que han hecho por ellos. Muy a menudo los padres anuncian un castigo y salen del cuarto, perdiendo así una oportunidad dorada para realizar la obra del Señor. La nota de mi hija se trataba de algo mayor que el lenguaje malo e irrespetuoso. Mostraba la guerra espiritual que se libraba en su vida. Por la gracia de Dios, la guerra había salido a la superficie. No obstante, ella no se percataba. Estaba mucho más enfocada en el hecho de que ella estaba en problemas en la escuela y en la casa y se preguntaba qué represalia tendría por su comportamiento. Necesitaba que sus padres la llevaran a un nivel más profundo de consideración y entendimiento respecto a la situación. ¿Qué le había motivado a escribir tal nota? Era el resultado de lo que ella deseaba. ¿Cómo la situación entera revelaba lo que era importante para ella? ¿Qué revelaba la nota acerca de su relación con los coetáneos y su respuesta a la autoridad? ¿Qué podía aprender de esta situación acerca de su propia susceptibilidad a la tentación? Al pensar en estas preguntas con ella, mi esposa y yo estábamos ayudándola a entender y participar en la lucha espiritual. Y esta discusión nos dio una oportunidad para hablar con ella acerca de los temas del temor a Dios, el sometimiento a la autoridad, la separación de los malos, la habilidad para pensar y aplicar la fe y la autoconciencia bíblica. Proveyó una oportunidad para ayudar a nuestra hija a conocerse con mayor precisión, a conocer a Dios más personalmente y a ser más sabia en el entendimiento de las estratagemas del enemigo. Aún en medio de un fracaso real, dio un paso más en convertirse en una participante activa de la lucha espiritual. Nunca hubiera podido dar estos pasos sin nuestra ayuda. Fin
del capítulo 7. Gracias y hasta una próxima oportunidad.